Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene de Nicaragua. Bienvenido. Buenas a todos, mi nombre es Uber Valdivia, vengo de Nicaragua y agradezco estar acá en Senderos de Triunfo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos el gusto de escuchar una historia de cambio de vida de un hombre muy esforzado y valiente que nos acompaña, como les había dicho, desde Nicaragua. Bueno, Uber, empecemos con tu infancia. Infancia, adolescencia y juventud, ¿qué fue lo más impactante para ti en la vida? Pues yo vengo del campo, mi padre aún vive en el campo y la verdad es de que sí recuerdo que de joven, chavalo, siempre quise salir de la casa, no me gustó el campo. No. El trabajo era duro, Mm. era levantarse 3 de la mañana, llegar 3 de la tarde a la casa y pues a los 6 años mis padres me mandaron a estudiar a un pueblo donde vivían mis abuelos maternos y yo lo miré como la oportunidad de salir Ajá. del campo. Me esforcé tanto y yo siempre dije voy a ser un buen alumno, lo hice. A los 12 años me mandaron a estudiar a un colegio técnico, a la cabecera departamental, y yo me recibí de contador a los 15 años, Imagínate, súper joven. niño, ¿Y porque empezaste a trabajar a esa empecé a edad? trabajar, me faltaban 15 días para cumplir 16 años cuando empecé a trabajar en un banco. No. Entonces no tuve juventud tampoco, Mm, porque la vida en un banco es esclavizante también. mm. Bueno, hoy quizás menos. En aquel tiempo, cuando no habían computadoras, le estoy hablando de Todo era 1988, todo era a manualmente mano, y tenía que conciliar todo, pero y no, no todo. me imagino. Entonces, los 31 de diciembre yo estaba en un banco metido, yo amanecía los 1 de enero también trabajando en un banco. Entonces, pero eso me hizo cambiar mi vida también, porque yo me volví económicamente independiente desde los 16 años. Eh, Nunca dejé de estudiar, porque yo le creía a mis padres que mis padres decían, estudiar, que es la única herencia que te podemos dejar. Qué bien. Entonces yo nunca, ya ellos no me apoyaban, pero yo siempre seguí estudiando. Nunca creí que un día pudiera llegar a la universidad. Y después de haber estudiado otra carrera técnica en administración de empresas, un día me fui a matricular a la universidad. Espectacular. Y yo yo tuve la licenciatura, no como tienen los jóvenes a los 21 años. Yo mi licenciatura la tuve a los 30 años. Pero eso también me ayudó a crecer como persona y hubo algo que tal vez no le dije que desde la edad de los 17 años comencé a tener ese noviazgo con la que es mi esposa. Ujú. Y entonces comenzamos a estudiar juntos también. Entonces tenemos las mismas carreras, estudiamos en el mismo lugar siempre. Y me casé a los 23 años. Ujú. Mi esposa era, o en ese momento mi novia, era de una familia que vivía a la media cuadra de nuestra casa. Y era una familia como muy a la antigua. De esa Muy familia muy clásica. Ujú. clásica que cuidaba mucho a las hijas y todo eso. Entonces fue un tiempo también que como joven le hice muchas bandidencias, Ah, bueno, pues yo ya estaba pensando, este ¿ya? hombre no es un No, entonces ángel, le hice porque muchas acá bandidencias siendo mi novia, ¿no? okey, Pero, y tuvimos un noviazgo de 6 años, bastante bonito y tiempo. todo, con muchas fluctuaciones, ¿verdad? Por todo lo que yo le hacía. Y nos casamos a los 23 años, Pero ella ¿ya? nunca se dio cuenta de nada de eso, Claro ¿o que sí, sí? claro que sí. Una mujer siempre sabe. Y siempre sabe, ¿ya? Siempre sabe. Y fíjese que cuando nos casamos, yo me casé convencido que esa mujer me amaba por todo lo que me había aguantado, decía yo. Y yo dije, yo quiero que ella sea la madre de mis hijos, pues. Y nos casamos y fue un matrimonio bonito. Nuestro hijo nació 2 años después de casado. Fue varón el primer hijo. Ujú. Y yo siempre digo que yo tenía una familia envidiable, porque con mi esposa tenía una comunicación genial. Yo me encantó con mis hijos, yo era del que jugaba béisbol, es el deporte rey en Nicaragua, y entonces
yo comencé a hacerle a mi hijo el uniforme que yo usaba, llevármelo a los campos de béisbol, a que anduviera con el bate, el guante, la pelota. Qué chévere. Y aquí era bonito porque siempre salíamos los tres juntos. Y yo sentía que tenía esa familia que tal vez siempre anhelé, porque cuando estaba en la finca yo siempre soñé que un día iba a tener una familia bonita. Yo siempre vi a mis padres juntos. Mis padres tienen 52 años de casado. Imagínate, bastante. Y entonces, yo decía, yo quiero tener algo así, similar, decía yo. Y fíjese que yo diría que yo pasé una luna de miel 7 años, 8 años permanente, digo yo. Después de haberte casado. Yo O sea, nunca discutí mm, con mi esposa. Fíjese pero que, eras fiel en esos 8 años. mire, era el hombre más fiel. Yo aprendí, yo en ese tiempo, yo podía decirle a mi esposa, estoy en tal lado y con la certeza que ella podía llegar a buscar y ahí estaba yo. No, pero imagínate, eso casi no se escucha aquí, ¿no? Sí, pero ahí viene el detalle y ahí donde uno se da cuenta, porque ya con 8 años de casado, que fui infiel a mi esposa la primera vez. Ay, no. Y Todo entonces, iba muy bien. todo iba muy bien y entonces de repente le soy infiel a mi esposa y mi temor Mm. era que ella me descubriera porque, uy, nosotros nos conocíamos tan bien que yo estoy seguro que si ella le hubiera puesto un poquito más Malicia de la malicia, cosa. me descubre con Si te facilidad. hubiera mirado fijamente a los Exacto, ojos, exacto, eso. Pero mi esposa no era tan así, confiaba plenamente. plenamente en mí. Y yo no sé cómo la gente acá en Colombia, aquí en Bogotá, pero en los pueblos de Nicaragua la gente es bien comunicativa. No, pues acá en Colombia se dice que en pueblo pequeño, infierno grande. Nosotros tenemos el mismo dicho, ¿no? Entonces sí, Pueblo también, chico, infierno algo grande. así, ajá. Y un día una señora, y en paz descanse porque ya murió, se molestó en irle a decir a mi esposo. Espero que no haya sido asesinada la No, señora. Ah, no, bueno. no, porque sería yo el culpable, no, pues sí, el sospechoso. El sospechoso. Entonces, y le fue a decir de que si no sabía que era la única tonta que no sabía que yo la engañaba. Mm, Y mi esposa inicialmente no creyó, pero ya no solo fue ella, fue una, fue mm, otra. qué dolor. Y aquel matrimonio tan bonito que yo sentía que un día tenía, se comenzó a hacer realmente un verdadero desastre. Mm, Pleitos en la mañana, en la tarde, en la noche. Y al inicio, fíjese que esa es la parte que yo le decía, cuando uno realmente no tiene a Dios en su corazón, porque eso es lo que pasa. eh, yo tenía unos amigos, como yo le decía que empecé a trabajar bien joven, yo la gente que trabajé siempre fue mayor que yo. sí. Entonces mis amigos eran 10 15 años mayores que yo. Y entonces cuando yo salía con mis amigos, un día en una mesa de trago, yo le digo a mis amigos, fíjense que estoy engañando a mi esposa, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y ellos me dicen, "Brother, es normal, Ujú. todos los hombres tenemos otra mujer, ¿de verdad? Sí, es normal". Y mi problema era que yo le creía a mis amigos. Es más, yo cualquier cosa yo se lo preguntaba a ellos y lo que ellos me decían era como que La firma, pues ya era el la firma, sello sí, de sí. hacer. Y yo me basé en eso para comenzar a engañar a mi esposa con una y con otra persona. Y de repente no me di lo que yo estaba haciendo. Ese amor que yo tenía con mi hijo, esa relación que tenía con mi hijo, yo la comencé a perder. Mm, Yo comencé a dejar a mi hijo llorando. Yo sacaba el vehículo y mi hijo me decía, papito, vamos a salir. El sábado, decía yo. ¿Y a dónde vas, papito? Es que tengo unos amigos, me están esperando en un bar, en un restaurante. Y a los amigos, hijo, no se les deja de esperar. Y yo le repetí tanto eso a mi hijo que un día mi hijo me dijo, papá, yo quiero ser tu amigo, ya no tu hijo. ay, no. Porque vos a tus amigos sí nunca los dejas esperando. A mí sí, Y a mí sí. Y qué a mi mamá dolor. también. Decía.
Yo llegaba a las 3 4 de la mañana, bien tomado, con aliento a alcohol, con olor a otra mujer. Yo nunca hice ningún alboroto en mi casa. Yo era del que me quedaba en un sofá, en la sala, durmiendo para no entrar al cuarto, porque yo podía escuchar llorar a mi hijo y a mi esposa en el cuarto. Y fui creciendo en esa vida, y yo creía que yo estaba haciendo bien, Imagínate. porque yo decía, mis amigos dicen que es correcto. Y entonces yo comencé a decirle a mi esposa, pero ¿de qué te quejas, mujer? Mire, en ese tiempo, Mm, 29 años, 30 años yo, mi vida había cambiado, todo un vuelco, ¿no? Ha mm, pasado. Yo me jactaba que tenía un buen trabajo, yo había comenzado a viajar por varias partes del mundo por cuestiones de trabajo, con vehículo asignado. Había construido una casa grande en mi pueblo de 2 plantas, y digo de 2 plantas porque en mi pueblo en ese tiempo solo habían 2 casas y la mía era la tercera de 2. imagínate. Tenía el vehículo del año parqueado frente a mi casa. Tenía 2 negocios, un negocio en de raíces que me iba súper bien. Y entonces yo creía que yo todo lo que un día había soñado de chaval, Ya lo yo lo había tenías. logrado. Pero lo que no sabía realmente es que mientras yo cumplía mi sueño, a mi esposa y a mi hijo le daba pesadilla, porque realmente ellos vivían una pesadilla conmigo, que Ujú. lo que ellos estaban viviendo. Y cuando mi esposa me reclamaba, yo le decía, ¿de qué te quejas, mujer? Mira, Si mira la lo casa, tienes mira la todo. casa que tenés, mira todos los enseres. Mira, le decía yo, ¿de qué te quejas? Mira tu refrigeradora, siempre está llena de comida, tenés 2 empleadas. Y yo no sé si aquí usan una frase, pero allá decimos, te falta sarna para rascarte. Y esa es una expresión vulgar y tosca, pero realmente lo usé tantas veces con mi esposa. Mm, Y, y porque yo creía que porque tenía eso, yo era un buen esposo. mm, Yo comencé prácticamente a comprar a mi hijo. Cuando le iba mm, a comprarlo era porque yo en el aeropuerto que pasaba, yo le compraba el mejor Nintendo. Mi hijo cuando comenzó a crecer, ya no le gustó el béisbol y estaba toda la fiebre del fútbol. Y mi hijo se volvió fan del Real Madrid. Y entonces, ujú. un día tuve la oportunidad de estar en ese país y yo me acuerdo que vine, eh, aquí te traigo la camisa, el balón del Real Madrid. Todo mi amor. Aquí está todo mi amor. Mm, Y yo podía ver la la, la, tristeza. la, la alegría de mi hijo en ese momento, pero un día mi hijo me dijo, papá, pero si vos nunca has jugado un minuto de Nintendo conmigo, ¿y cuándo has ido al campo a verme jugar fútbol? Mm, qué duro. Y yo le decía, ¿cuándo voy a ir? Pero no fui. Pero te estremecía, te Me, dolía me en ese dolía, momento. me dolía, pero fíjese que era una cuestión que yo decía, se va a acostumbrar. Te ganaba más Me ganaba más la, la la calle, vida, la vida de afuera. la vida de afuera. Y por eso digo yo, uno hace cosas, cuando uno no tiene a Dios en su corazón, uno hace cosas que no sabe la Sin miedo, repercusión, ¿no? Sin el miedo, futuro. Y sí. fíjese que un día mi esposa me dice, Uber, a la hora del desayuno, sentate, quiero platicar con vos. Y me dice mi esposo, Uber, yo llevo 4 años luchando porque nuestro matrimonio se mantenga, pero yo veo que cada día sos peor. Y yo te voy a pedir que nos divorciemos porque yo no aguanto más, me dijo mi esposa. Y cuando mi esposa me dijo que nos divorciáramos, yo sentí que realmente me chocó porque había habido algo que yo había dicho desde joven, era que yo no iba nunca a dejar a mis hijos por fuera. Y ese día yo me doy cuenta que yo estoy creando las condiciones para dejar a mis hijos abandonados. Yo me había jurado yo mismo que yo nunca mis hijos iban a tener un padrastro, porque yo había visto tanto en el campo como en la ciudad que lo que pasaba con hijos con padrastros.
Pero tú solamente tuviste un hijo, Dos hijos, 2 hijos. dos hijos. Tenía una niña recién nacida. Imagínate cuando tu esposa te dijo eso. Sí, una niña que tenía meses, meses, 2, 3 meses, Ves, que no sabíamos ni cómo había salido embarazada. Y, y fíjense que mi esposa me dice, pues, me dice, allá está la maleta. ¿ya estaba lista? Sí, echala la camioneta y anda. Y yo le digo, no, espérate, cuando venga del trabajo hablamos. Y ese día fue fatal para mí, porque yo no quería irme a mi casa. ¿Y nunca pensaste que tu esposa Y fuera a jamás ser? pensé que me... Ella se aguanta todo porque como lo tiene todo. Sí, No. y yo llegué a la casa en la tarde y ya te llegué con una solución. Digo, mira, vos no me puedes correr, la casa es tuya, es mía. Si vos querés, tiramos una pared en medio, vivimos uno a cada lado, que los chavalos se crucen cuando quieran, pero de la casa no me voy. Y mi esposa me dijo, no, güey, te vas. Y yo siempre digo que uno es tonto porque yo iba de la otra y le decía, mi esposa me está corriendo. Y me decía, ¿y por qué? Porque se dio cuenta que le engaño. Me decía, déjala, venite, casate conmigo. Yo le decía, es que no quiero dar a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? 2. 4 te voy a dar yo, pero venite, casate conmigo. Ay, Dios mío, Y no puedo decía, creer no puedo. esto. Sí, yo decía, no puede ser. Y entonces yo, hoy yo le puedo dar gracias a Jesús porque nunca permitió que me fuera de mi casa. Mire, mi esposa me corría todos los días. Créalo que sabe que se volvió mi martirio. Levantarme y ver si la maleta estaba ahí. Ay, Porque pobrecito. yo decía, el día que esa maleta, Ay, mi no. esposa la monte en la camioneta, ese día ya no Ya no regreso a la hay. casa. Porque mi esposa es una mujer de carácter también. O sea, que cuando ella dice no es no y cuando dice sí es sí. Es que así tiene que ser. Y Hombre. entonces yo sabía que el día que era, entonces yo todos los días me levantaba y de reojo, antes de verla a ella, miraba la maleta para ver si Ah, ella o sea, estaba. miraba no la maleta, sino el Sí, espacio a ver si está. para ver si estaba vacío Ay, o Dios estaba mío. lleno. Pero fíjense que un día mi esposa me dice, "Uber, ¿y por qué no vas al hombre de negocio?" Ese capítulo se hacía al otro lado de nuestra casa. Pero tú ya sabías de esta Sí, es organización. más, 4 años me habían invitado y nunca quise ir. Mire, esos hombres todos los martes solo esperaban que yo me bajara del vehículo. Don Uber lo invitamos a los hombres de negocio y decía, ¿qué hombre más necio? ¿Qué necesidad? Desocupados que son, decía yo. Pagos. O sea, yo dije cualquier Eso. cosa, le decía yo. No era malcriado con ellos, pero yo me lo decía así solo. Y le digo, ¿y a qué quiere que vaya? Dice, yo he oído decir que ahí los hombres dejan de beber y dejan a las mujeres. Mm. Y le Ella no digo, había ido. no, no había de mujer. Es que era nuevo el No capítulo, había. ¿no? Y entonces, yo le digo, ¿quién te ha dicho que yo quiero dejar esas dos cosas? Ay, Si no. me costó aprenderlo y vos querés que lo deje. Qué Anda, por descaro, favor, no. me dijo mi esposa. Yo dije, bueno, voy a ir. De todas maneras, nada pierdo. Y fui y ese día, todos los hombres me recibieron y todo. Y de repente empezó el testimonio, era un hombre que yo lo conocía. La esposa de él había estudiado con nosotros varios años. Era un hombre que tenía todas las marcas posibles. Y de repente, ese día yo salgo incómodo. En vez de salir, salgo incómodo, ¿sabe por qué? Porque ese hombre dijo, toda mi vida pasada quedó atrás. En un evento como este, me enseñaron a tener una relación con Jesucristo y desde ese día mi vida es diferente. Y yo lo primero que digo, ¿y quién puede tener una relación con Jesús? Mire qué irónico, porque yo era un hombre que iba a la iglesia. Sí. O sea, Mire, lo conocías, por yo lo menos de sabía oídas. exacto, pero yo digo, ¿será que nunca escuché al, al líder de la iglesia decir que uno podía tener una relación con Jesús? Y entonces salgo de ese evento y llego a la casa y le digo a mi esposa, ya cumplí. Y no me digas que vuelvo a ir. Ay, no. Porque esos hombres, imagínate el que estaba era Julano de Talleres, y dice que a Jesús lo cambió. ¿Vos crees que Jesucristo puede cambiar eso? Ujú. Y yo miré la cara y tristeza de mi esposa y me fui a acostar.
Pero yo siempre digo, cuando vos sos de Jesús, no importa lo que hagas, de donde sea te va a rescatar a como sea y te va a llevar. Y en su tiempo. Y en su tiempo, mire, Ujú. ese día me fui a acostar, yo era 32 años, padecía de unos insomnios, padecía de ansiedad. Yo siempre digo que lo peor de padecer de ansiedad ¿Es no poder es, dormir o qué? no, pero es que es como estar loco y no, Sí, y estar loco, pero estar consciente que estás consciente, loco, sí. porque te dan ganas de salir corriendo en la noche. Ujú. Y yo padecía de eso. Y ese día yo me acosté a dormir y dormí toda la noche sin despertar. Y el día siguiente me asusté cuando mi esposa me fue a despertar y me dijo que si no iba a ir a trabajar. Y yo digo, qué desgraciados. Disculpen, pues, qué desgraciado. Me echaron Y algo no a me echaron algo en la comida o en la bebida anoche. Porque no puede ser que yo haya dormido toda la noche. O sea, fue lo primerito que pensé. Imagínate. Yo dije, ya sé, el otro martes voy a ir, pero voy a ir a meterme a la cocina. Porque como los señores eran mi vecino, ¿verdad? Los restaurantes. Ujú. Yo me iba a meter a veces donde ellos, entonces. Pero me comenzó a suceder algo. Es que me podía dormir todos los días y me despertaba hasta el día siguiente. Y entonces yo decía, qué efecto más salvaje este, porque todos los días ahora me duermo temprano. Y el siguiente martes fui y hubieron dos cosas que me llamaron la atención. Primero, que fíjese que en la puerta siempre había un grupo de hombres. Ujú. Y ese día un hombre igual me abrazó y ahí yo sentía rico que ese hombre me abrazara. Y yo decía, qué raro, que siento rico que un hombre me abrace. Ya, pero yo me sentía bien y comencé a darme cuenta que el capítulo Ujú. era el lugar donde yo me sentía en paz. Y comencé a ir al capítulo. 4 años sin cambiar nada. Yo del capítulo salía y me iba a un hotel. ¿En serio? Yo del capítulo venía y me iba a un bar a pelear con mi esposa. Hacía cualquier Mm. cosa. Nunca acepté participar en nada. Yo decía, no me involucren en nada, que yo vengo, escucho, como y los acompaño. Pero Ujú. yo no me comprometo. 4 años, ¿Hace cuánto conociste esta organización? 20 años, 20 años. sí. Y entonces en esos 4 años, a mí me pasó lo que yo nunca esperé que me pasara. Yo digo que Jesús me dio la oportunidad todos los años que yo cambiara. Tan paciente, Fue ¿cierto? tan paciente que yo nunca entendí la seña. Ujú. Y cuando miró que yo no entendía, me comenzó a tocar donde más me dolía. Ujú. A mí me quitó todo. Vehículo, negocio, todo. Mire, yo le pudiera decir un día contador de todo lo que vi, pero ahí me cortaron todos los servicios básicos de mi casa. Nosotros amanecíamos días que no sabíamos qué íbamos a comer. Dios. Mis hijos los sacaban del colegio porque no teníamos para pagar la colegiatura. O estudiaban en un colegio privado. La refrigeradora solo había agua. Me comencé a quedar sin combustible en la carretera. Eh, yo comencé a surcir mis calzoncillos, mis calcetines, porque no teníamos para comprar. Y un día mi niña, tal vez con 2 años, se levantó pidiendo leche y no tenía 3 córdobas, que son como 10 centavos de dólar. Compró otro bolsito. ¿Eso tú lo clasificas dentro de un castigo de Dios o la disciplina de un padre? Fíjese que yo nunca lo vi como castigo, sino que es un proceso que el ser humano, cuando no entendemos a la buena, vamos a entender a las malas. Yo no sé tú, pero yo de mamá siempre voy con lo que más les gusta a mis hijos y eso es lo que, Correcto. sí, y ahí ya empieza a ejercer la disciplina de un padre. Exacto, porque es que Jesús sabía que de mucho me faltaba el dinero. Lo endiosa. Lo endiosaba.
y el dinero era mi Dios, no él. Ujú. Y yo pude ver cómo mis amigos con los cuales bebía, derrochaba dinero y todo, se me comenzaban a apartar hasta de hacer. Yo puedo contar con los dedos de mi mano los amigos que me ayudaron porque me sobraría un dedo, Sí. ¿ya? Y que nunca se apartaron. No es que en la mala situación financiera uno sabe quiénes están con ¿Quién es el nosotros verdadero? de verdad por amor o por interés de esa estabilidad financiera que uno tiene. Exacta, que en un momento uno tuvo. Ujú. Y, y ahí yo pude darme cuenta que mi esposa nunca me dejó. Leal y firme. Mire, Qué mujer. yo pude ver cómo mi esposa luchaba con mis hijos y todo. Pero no crea, tampoco, tampoco, o sea, es que mi ego y mi orgullo me había llevado a tal punto que de repente cuando me falta el dinero comencé a usar tarjeta de crédito, topé 8 tarjetas de No, crédito para poder mantenerte para en poder ese mantener un nivel. cierto estatus, creyendo, yo soy financiero, ya le dije, tengo una Sí, maestría en imagínate. proyecto, entonces yo creía que yo lo podía hacer todo, Mm. En tu porque cuando propia uno prudencia. en mi propia sabiduría, y no es cierto, no pude. Uber, ¿y en qué momento el Señor ya dice, ese es el Cuando ya no, goloteo, cuando ya cuando no ya no había podía nada? nada más, yo decía, ya no aguanto, ¿qué hago? Dice que mi esposo y yo trabajamos para un organismo internacional y yo tenía un seguro de una cantidad fuertísima en dólares. Yo dije, yo me tengo que matar. O sea, ya tocaste Sí, fondo. yo me tengo que matar y que el dinero de este seguro le quede a mi esposa. Y un día dije, voy a dejar todo escrito cómo lo va a hacer. Y cuando me puse a hacer cuenta de todo lo que debía, yo me di cuenta que lo que yo debía no alcanzaba, pero ni el Superaba 20% a las pagar lo que me... cifras. Yo dije, qué cobarde, porque voy a dejar a mi esposa con Mm, problemas. sí. Y un día estos hombres me dicen, Uber, hay un seminario en el crucero. Y nunca había querido ir tampoco. Y entonces el crucero es un municipio en Managua, donde tiene el centro FINEC allá en Nicaragua. Y yo fui a ese seminario. Y ese día en ese seminario, yo pude escuchar en unas charlas unos hombres hablar. Y yo decía, ¿por qué nunca nadie me ha dicho eso? Porque yo sentía que cada palabra que ese hombre hablaba era como una espada que entraba a mi corazón y me lo abría. Y el seminario lo hacíamos viernes, sábado y domingo. Y cuando yo salí el domingo, yo ese día dije que hice un trato con Dios. Le dije, Señor Jesús, estos no hablan de trato, de pacto con vos. Hagamos una cosa, le dije. Me voy a quedar con 2 mujeres. Ay, Uber. Y No, además, esos solo voy a beber pactos. los fines de semana. Ya no voy a beber diarios. Dios Mire, mío. Tú dijiste porque que los necios de tus amigos que te invitaban, pero el necio resultó, era yo, o sea, definitivamente era yo. 5/5. Y mire que yo bebía diario. Y nada más que cuando mi esposa me decía, "Uber, sos borracho", yo le decía, yo no soy borracho. Yo soy tomador social. Yo bebo guaro fino, con gente importante y en buenos lugares. Esa es la gente importante, le decía. Dios mío. Borracho el que está en la esquina, le decía. Y me decía mi esposa, ¿sabe qué? Aquel borracho es Marina que vos, me decía mi esposa. Porque ese borracho se bebe su licor y va para su casa. Vos te bebes el licor tuyo y te vas por otra mujer. Y no, 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 no. Yo le terminaba dando la razón, pero no lo dejaba de hacer. No, pero es que ese pacto que hiciste con el Señor, Yo decía que era genial. ¿y qué dijo el Señor? O Espérese, y sea, entonces mire, ese día llegué el domingo y en la tarde estaban mis brothers. "Uber, mira, vení, vamos a echar unos tragos, esas relaciones de amigos". Ahí llego, me fui. Pero cuando llegué, ya me tenía listo el trago. Y cuando yo, pero tenemos doble porque venís tarde. Y yo no sé en qué momento me surgió, pero yo les dije, ya no bebo. Y ellos, ¿cómo que ya no bebé? Ah, sí, si nos dijiste que iba los hombres de negocio. Tranquilo, te vamos a dejar descansar este fin de semana, el próximo. Pero para la honra y la gloria de Jesús, tengo 16 años, no echarme una gota de alcohol.
Yo creo que Jesucristo se murió de la risa con Uy, ese trato, sí, dijo, ay, ay, sí. ay, ay, ay. Lo atrapé por ahí, dijo. No. Y ese día yo comencé a ir a todos los seminarios. Yo voy a toditos los seminarios. Imagínense, 16 años voy a todos los seminarios. Y yo comencé a pedirle perdón a mi esposa. Pero en el segundo seminario que fui, un día dijeron, estaba la charla de la familia, y yo pude ver a mi esposa, cómo mi esposa se esforzaba por darle comer a mis hijos, por vestirlo, por llevar al doctor. Y ese día yo dije, yo voy a amar a mi esposa. Pero es como si ya te hubiera quitado el Señor Uy, las sí. vendas de los ojos y pudiste ver el dolor de esa persona. Mire, y yo nunca volví a engañar a mi esposa. 16 años al día de hoy, jamás A volví a ver, engañar a yo mi esposa. miro. Con toda la Te seguridad. creo. Qué lindo. Es más, cuando un hombre decía, yo soy hombre de una sola mujer, yo decía, en tu mente. Porque yo estaba acostumbrado, es que yo lo creía, que un hombre no podía vivir sin otra mujer. Pero eso te lo inculcaron los No, amigos. amigo, Es que uno se rodea de sí, gente buena y empieza por ese camino bueno, pero es que uno cree, de verdad, que la gente en la calle tiene la razón. La gente, toca es, yo creo que a los hijos inculcarle carácter, ¿no? mire, y eso es una cosa bien importante ahorita que digo a los hijos. Yo a mi hijo, cuando mi hijo comenzó a crecer, 9, 10 años, yo le decía, ¿querés ir a la fiesta? Mm, Sí, me decía, toma. Y mi esposa me decía, ¿cómo le vas a regalar? El lugar tiene sí. 10 años. En la calle tiene que aprender. Es más, yo, si querés traerte una mujercita, ya sabes que aquel cuarto, el último es el tuyo. Ahí podés venirte con ella. Y tenía 10 10 añitos. años. Yo tenía en mi casa, en una parte, un exhibidor donde tenía un montón de botellas, porque yo al lugar que viajaba, siempre compraba un montón de botellas de licor. No bebía en mi casa, porque nunca me gustó beber solo. Y cuando el día que yo dejé de tomar, yo decidí botar las botellas. ¿Y cuál es mi susto? Que la mayoría de las botellas estaban vacías. ¿Se las había tomado tu hijo o Y yo qué? le digo a mi esposa, ¿y qué hiciste con el...? No, no, búscate acá. Le digo, Mario, ¿qué hiciste con las botellas? Papá, vos me mandabas con mis amigos a la fiesta y yo, para que ellos me cuidaran, yo les regalaba el licor y como usted nunca la revisaba. Pero él no tomaba. No, Ay, nunca tomó. qué bueno. Y fíjese que Jesús ha sido tan bueno que mi hijo, gracias, yo le doy gracias, gracias de verdad a Jesús, porque mi hijo nunca tomó. Mi hijo comenzó a ir a un capítulo de jóvenes desde los 10 años y hasta el día de hoy. Él es presidente de un capítulo. Qué bendición. Ya tiene 27 años, Ya es pero es grande. un capítulo, uno de los capítulos jóvenes. Bueno, es un capítulo insignia en el departamento. Ya, este, mi hijo se recibió de abogado, gracias a Dios. Está en una segunda carrera, estudia administración. Porque cuando comencé ese día, a partir de ese día, yo comencé a servirle a Jesús como loco. Ese primer amor que uno no Sí, se explica, pero que quiere que todo, uno quiere a todo el mundo hablarle de Jesús y así quiere que es. todo el mundo sienta lo que uno siente, ¿verdad? Y yo comencé y una vecina llevó a mi esposa. Mi esposa fue difícil que me perdonara. Pues cómo no. Uy, mi esposa me odiaba. No tiene idea. Pero yo te digo una cosa, que la mujer sabia edifica su hogar. Y ella fue una mujer supremamente sabia. Sí, pero mi esposa tenía un corazón difícil, era rencorosa. Bueno, es que también lo que le había Pues hecho con tanta cosa. no era fácil. Y mi esposa me perdonó como 3 años después. Pero el día que me perdonó de verdad. O sea, mi esposa fue al punto que el día que me perdonó yo podía hablar con ella. Fue una cuestión, yo voy a decir la palabra mágica, pero sobrenatural lo que cabe, ¿no? Porque mi esposa, yo sabía que yo le tocaba el tema de algo, de alguien, y mi esposa me decía, no hablemos de ese tema, por favor. Yo llegué y le decía, amor, perdoname. Me decía mi esposa, que te perdone Dios. ¿Cómo ni él sabe? Que te perdone Dios. Le decía, mira, aquí dicen que perdonar es una decisión. Bueno, decidió perdonarte, pero ya sabes que no olvida. Y esas palabras me mataban porque yo realmente quería que me perdonara. Y realmente
Pasó un tiempo hasta que un día compartimos un evento de pareja y para sorpresa, en primera fila, estaba una de las personas que había tenido que ver algo conmigo. Dios mío. ¿Y ella Y yo, sabía? sí, claro, y era la persona que más daño le había Ay, hecho. Dios mío. Y entonces dije, se armó. Porque, o sea, lo primero que se armó, ¿no? Y cuál es mi Ay, no. susto cuando terminó el evento, cuando mi esposa comenzó a compartir, yo pude ver que esa muchacha estaba llorando. Mm. Y, y cuando terminó de compartir, terminó el evento, mi esposa se levantó y se fue directo de ella. Dios Y yo mío. dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a hacer? Pero mi esposa le dijo, levántate. Y la abrazó. El amor de Cristo, cómo La abrazó transforma y yo corazones. estaba que me salían los ojos, ¿no? Y decía, ¿cómo que mi esposa la está abrazando? Y cuando mi esposa regresó, yo no quería ni preguntarle. Pero ese día me di cuenta que mi esposa, todo odio, rencor, se había ido de su vida porque Total. desde ese día pude hablar con ella cualquier situación y nunca más se volvió a molestar. Increíble. Nunca más se volvió a molestar. Ujú. La verdad es de que comenzamos a servir juntos. Mire, nuestra vida comenzó a cambiar. Dios hizo milagros sobrenaturales porque yo hice arreglo de pago de pagar en 20 años deudas que tenía. Jesucristo me permitió pagarla en 2 años. Mm. Tengo 12 años que no le debo un peso a nadie. Pero hace 9 años a mi esposa le descubrieron cáncer en segundo grado del útero. Mm. Y era producto del virus del papiloma humano. Y usted sabe que ese es un virus que Dios nosotros los hombres mío. portamos cuando hemos sido promiscuos. Y mi esposa me decía, bueno, por tu culpa no voy a morir. Qué dolor tan Uy, grande. usted Qué no se imagina proceso. que mire que yo sentía que mi esposa me agarraba así y me enterraba un cuchillo cuando me decía eso. Mi esposa me decía, está hoy, casate, ¿viste? Pero queda los chavalos. Qué duro Mire, proceso. y yo decía, no puede ser. Y un día le digo a mi esposa, vamos ahora, vos y yo somos hijos de Dios. Y es cierto, pude haber sido lo que he sido, pero Dios sabe que yo le he sido fiel a él. Y comenzamos a orar. Y Jesucristo sanó a mi esposa. Qué bendición. Jesucristo sanó a mi hija de una lesión cerebral. Me sanó a mí de la ansiedad, del insomnio. Así como miro que me quedo dormido ahí, yo tardo un minuto en acostarme en la cama y dormirme hasta mañana. Eso es lo que pasa Esa en esta paz, organización. Conocer a Jesucristo ha sido para nosotros lo mejor que nos ha podido pasar. Y nosotros sabemos que hay personas que nos están viendo allá en este momento, este programa Sendero de Triunfo, que nos permite escuchar estas historias de cambio de vida. Sabemos que hay personas allá que están pasando por momentos difíciles, que también de pronto pueden estar también pasando por un cáncer, pasando por una separación, por esas ataduras sexuales de promiscuidad, de infidelidad. Pero les tenemos una muy buena noticia. Y es que nosotros cuando llegamos a esta organización repetimos unas palabras que invitan a Jesucristo a nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida y haga lo que le plazca. Nosotros estamos seguros que usted necesita repetir esas palabras y no repetir esas palabras, sino aceptar consciente y sinceramente a Jesucristo. así es, Te pido por favor, Uber, que nos ayudes con esas palabras para que las personas que nos están viendo allí las puedan repetir. claro. Yo siempre digo que esas palabras son esa semilla y hoy esa semilla la vamos a dejar ahí plantada. Y yo sé que Jesucristo se va a encargar de regarla y hacerla germinar. Y, y hoy si me están ahí escuchando, las personas que estén, llamen a sus familiares, a sus hijos, pídanle perdón por el daño que le han hecho. Y créanlo que lo más tremendo va a ser sentir esa paz interior que solo Jesucristo nos puede dar. Y aproveché esta oportunidad de hacer esta oración cortita pero poderosa. Y esa oración dice así: Padre Santo, Padre Santo, te pido perdón te pido perdón por mis por pecados. mis pecados. Hoy
Hoy reconozco reconozco y acepto y acepto a tu Hijo Jesucristo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, como mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, el libertador libertador de mi vida de mi vida y de mi y familia. de mi familia. Y todo te lo pido Y todo te lo pido en el nombre en el de nombre tu Hijo de Jesucristo. tu Hijo Jesucristo. Amén Amén. y amén. Amén. Muchas gracias, Uber. Qué chévere haberte tenido acá, escuchado esa historia tan espectacular. Nos vemos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, hora colombiana, con un nuevo episodio, con una nueva persona sentada acá contándonos esas noticias tan lindas que podemos escuchar. Hasta pronto.